Hola, buenas tardes a todos y a todas. Como siempre, una vez más, un placer estar aquí con vosotros y, bueno, tratar otro de los temas de actualidad que tanto nos gustan, que tanto nos interesan, sobre todo ahora, ¿no? En este periodo bueno, pues de turbulencia de los mercados, de alta volatilidad. Antes de nada, ya sabéis que me gusta comprobar que me escucháis bien, veis mi pantalla, todo correcto, todo en orden. Ya veo, como siempre, a los más raudos que me están confirmando. Así que, bueno, efectivamente vamos a comenzar. Antes de nada, ya sabéis que, bueno, este seminario os lo ofrece un servidor, Miguel Momovela, analista de XTB, y hoy vamos a hablar de valores refugio, cómo y dónde localizarlos. Bueno, yo creo que todos sabemos o todos nos hacemos una idea más o menos de qué podemos entender por valor refugio, ¿de acuerdo? Tradicionalmente nos referimos a valor refugio con activos financieros que nos aporten cierta seguridad o nos ayuden a reducir la volatilidad de nuestras carteras, ¿de acuerdo? Una definición bastante sencilla, bastante neutra, bastante plana, para que lo entendamos todos mejor. En este escenario en concreto, en el que, para bien o para mal, por suerte o por desgracia, pues sobre todo gran parte de esta elevada volatilidad se debe a, por supuesto, los efectos negativos que está teniendo el coronavirus, ya no por la enfermedad en sí, sino por cómo está paralizando ya no solo a los sistemas sanitarios de los países en los que ya se han detectado casos, sino por las consecuencias e implicaciones que está teniendo. Ya sabéis que aquí, por si no lo sabíais, que entiendo que sí, pues ya se está procediendo al cierre de centros educativos, colegios, institutos, incluso diría que algunos centros, más de un centro universitario, y esto no está sucediendo en España únicamente. En otros países como Italia, que ya fue un claro precursor de lo que podría suceder aquí, también se llegó a tomar esas consideraciones. También en el ámbito deportivo está evidentemente teniendo repercusión, ya se están produciendo o programando los siguientes encuentros deportivos a puerta cerrada, en este caso, sin audiencia. Y bueno, hay que tener en cuenta que hay algunas excepciones que estaría bien considerar por parte de los organismos correspondientes, como por ejemplo, pues yo creo que focos tradicional alta aglomeración, como pueden ser pues festividades que están muy próximas, como las fallas en Valencia, o por ejemplo pues esa fantástica, esa maravillosa reivindicación que tuvimos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que pese a lo bueno de la iniciativa, obviamente nadie lo discute, pues es verdad que era otro de los pues centros de, obviamente, de riesgo por la aglomeración, por la masividad en este caso. Pues bueno, efectivamente, aquí lo que vamos a intentar resumir, ¿verdad? Para no apabullarnos con todo el contenido que tenemos, evidentemente, gracias a los medios de comunicación, podría decirse. No se puede decir que sea siempre positivo, pero al fin y al cabo es información. Pues obviamente desde XTB, aunque evidentemente no forma parte de nuestro cometido, que también queremos transmitir evidentemente un mensaje de tranquilidad, es decir, no deja de ser una enfermedad que evidentemente tiene cura y que, si bien es cierto que afecta a ciertos sectores poblacionales, especialmente, como pueden ser pues niños en este caso, básicamente porque tienen menos definido, digamos, el sistema inmunitario quizá, y también a la tercera edad por, evidentemente, y hablando en plata, por los achaques de la edad, porque son más propensos a tener pues enfermedades cardiorrespiratorias, digamos que sus defensas tampoco en ese sentido funcionan de manera pues al 100% eficiente, con lo cual son sectores poblacionales de riesgo, también embarazadas obviamente, pero no nos olvidemos de que el sistema sanitario español es uno de los mejores del mundo, y no en vano, efectivamente, por ello está muy reconocido a nivel internacional. Aquí tenemos profesionales sanitarios que ya están emitiendo comunicados tranquilizadores, en primer lugar, y en segundo lugar, pues indicando qué tipo de síntomas presenta el coronavirus, cómo se puede evitar, bueno, más que cómo se puede evitar contraerlo, de acuerdo con medidas de higiene que, por otra parte, no nos resultan desconocidas, como lavarse las manos, salir a los servicios, taparse la boca cuando estornudamos, bueno, en fin, este tipo de cosas que ya sabemos, no nos vamos a entretener ahí, obviamente, ¿vale? Y, pues, evidentemente, tener en consideración que, en el peor de los casos, si la llegamos a contraer, pues bueno, nos va a tocar
pues como diría un abuelo o una abuela, nos tomamos un zumito de naranja y a dormir, ¿verdad? Y ya lo que nos ocupa después de este pequeño episodio, este pequeño intervalo del espacio médico, ¿no? Con Miguel Movela, vamos a la plataforma XStation, que es nuestro centro de operaciones, nuestro centro de trabajo, ¿de acuerdo? Como ya evidentemente muchos de vosotros os habréis imaginado, dónde podemos encontrar mayores oportunidades de inversión en este escenario que parece tan caótico a priori, con este escenario de caídas generalizadas, con precios del crudo por el, bueno, ya ni por los suelos, quizá podemos decir incluso por el subsuelo, ¿no? Evidentemente, la contrapartida positiva es que hay oportunidades de entrada en el corto plazo, como es entendible, y también estamos en un escenario en el que los índices, como podéis ver, de acuerdo, pues hasta la jornada de ayer, hoy están recuperándose brevemente, pero hasta la jornada de ayer, que, bueno, bajo mi punto de vista, tampoco deberíamos haber llegado a esa denominación, pero se mal denominó lunes negro, ¿verdad? Como aquel lunes de 1987, con resultados, a mi juicio, aún más catastróficos que los que vimos ayer. Vimos caídas generalizadas de entre un 6,5 y un 8% los principales índices globales, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en la zona de Asia, Asia-Pacífico, ¿de acuerdo? Hoy ya vemos recuperación, como podéis ver, cifras verdes, un pequeño alivio, un respiro para los mercados, breve, pero un respiro al fin y al cabo. Y evidentemente lo que nos estamos preguntando es, oye, ¿y dónde podemos, aparte de lo obvio, ¿no? La gente que está volviendo a tomar posiciones largas en índices de manera muy tímida, pero lo está haciendo al fin y al cabo, o que están volviendo a trabajar con materias primas en la medida de lo posible. Ya vemos que efectivamente, si nos metemos aquí en el área de energía, ya estamos experimentando una recuperación razonable de casi el 10% en el Brent, seguida pues por un tímido 5% en el West Texas, ¿verdad? Y también subidas en el gas natural. Contrapartida, evidentemente, si nos metemos en los metales preciosos, caída del oro en torno a un 1%, lo cual tampoco es algo devastador, teniendo en cuenta que ya habíamos atravesado y consolidado casi la barrera de los $1.650 por onza de oro, con lo cual, como veis, vuelve a haber oportunidades. Sin embargo, para aquellos que os gusta, digamos, diversificar y que también os fijáis en la renta variable, ya sea a través del producto al contado o también del CFD, que ya sabéis que tenéis las dos opciones, a través de XStation 5, ¿por qué no? Algo que parece tan obvio que incluso a lo mejor no se nos ha pasado por la cabeza. Tenemos farmacéuticas y empresas pues, que crean equipación para el sector sanitario y demás. De hecho, lo hemos metido aquí en el filtro de XTB, de la plataforma XStation 5, ¿vale? Que es aquí, encima de la ventana de gráficos, le dais a análisis de mercado y Stock Scanner, ¿vale? Generalmente vienen marcados todas las opciones en prácticamente todos los filtros, ¿vale? Yo lo que he hecho es quitarlas e introducir las que a mí me interesaba, ¿vale? Si os fijáis aquí, he metido todas las que tienen que ver con el sector sanitario, healthcare equipment and supplies, healthcare providers and services, healthcare technology, ¿de acuerdo? Y también hemos metido un poquito más abajo, a ver si la vemos, farmacéuticas, pharmaceuticals. Ahí lo tenéis. Y bueno, evidentemente también hemos hecho un filtro, pues en algunos de los países de Europa en los que, bueno, pues se puede detectar, digamos, más movimiento. Hemos metido España, Francia, Italia, Alemania, podríamos meter Portugal, Suecia, ¿verdad? Y quizá algún otro, Holanda, Reino Unido, ¿verdad? Si trabajamos exclusivamente con el viejo continente, Suiza también, ¿verdad? Y fijaos, están ordenadas por porcentaje de revalorización en el último año, en los últimos 12 meses. Fijaos que hay muchas más opciones en verde que en rojo. Es decir, estamos hablando de compañías que en las últimas jornadas de bolsa han, bueno, en este caso un poquito de manera más general, ahora veremos casos concretos o más específicos donde hemos visto cómo se duplicaba o se triplicaba el valor del precio del título, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, aquí tenemos oportunidades, ya veis, tenemos oportunidades en Suecia, en Italia, Francia, España, por supuesto, siempre copando, ¿no? En ese top 5, con Faes Pharma o con Laboratorios Robi, como veis aquí, con buenas revalorizaciones, la verdad, en el caso de Faes Pharma con casi un 54% en los últimos 12 meses, seguida de cerca por Laboratorios Farmacéuticos Robi con un 43%, un robusto 43%, ¿verdad? Un poquito más abajo en el escalafón, un poquito bastante más abajo, tenemos a Almiral, que es verdad que en las últimas sesiones también ha experimentado un recorte que
perjudica, digamos, o que le ha hecho perder esa neutralidad y estar ligeramente por debajo del umbral neutro, el umbral de rentabilidad positiva, con un 1,7% abajo, ¿de acuerdo? Sin embargo, también, aparte por sus fundamentales en este sentido, razonablemente buenos, también sigue estando en el punto de mira de muchos inversores. Al final, las farmacéuticas, yendo a la idea en bruto, hablando en plata, si lo preferís, entre otras cosas, entre otras cosas, fabrican material sanitario, como puede ser pues esto que se está demandando tanto últimamente, ¿verdad? Por esa histeria colectiva, a la que desde aquí os instamos y os invitamos a que, evidentemente, abandonéis, ¿de acuerdo? No deja de ser una gripe, nunca está de más decirlo. Estas son compañías que fabrican guantes, mascarillas y otros productos, digamos, para, pues en algún sentido, maximizar las medidas de higiene sanitaria. Obviamente, aunque parezca, valga la redundancia, una obviedad, estas compañías son precisamente las que más se han beneficiado de este factor, ya no solo por la venta de este tipo de productos, sino por, ya te digo, la venta de fármacos diseñados para combatir, pues al final, cómo se combate una gripe, ¿no? Pues aparte de con reposo, evidentemente, y con cama, pues con ciertos fármacos, con frenadol, con lo que sea, ¿de acuerdo? Con lo cual es una obviedad, quizá parece una obviedad, pero hay que decirlo. Y evidentemente hay otros modelos de compañía que también se han podido beneficiar de esto. Fijaos aquí que me he creado una pequeña carpeta con valores refugio, ¿vale? La he llamado, evidentemente, para que veáis un poco a lo que me refiero. Hay algunas farmacéuticas como Inovio Pharmaceuticals, ¿verdad? O, por ejemplo, también tenemos Moderna o Novavax, ¿de acuerdo? Que fijaos, lo tenemos en gráfico en horario, ¿de acuerdo? Fijaos si utilizamos la herramienta de cruz, ¿vale? Para ver un poco cuáles han sido los cambios. Fijaos desde el 4 de marzo, ¿verdad? Desde hace tan solo 6 días, incluso si nos vamos al 28 de febrero, último día de febrero, ¿verdad? Fijaos esa última vela verde, ¿dónde la abríamos o en qué precio la abríamos, ¿verdad? La abríamos en 4,32. Fijaos hasta dónde llegamos o hasta dónde llegó a cotizar el título, hasta los prácticamente 19 dólares. Fijaos aquí que estamos hablando de una diferencia de 4 veces el precio que tenía el 28 de febrero a fecha del 9 de marzo, es decir, a fecha de ayer, que es donde empezaron a registrarse correcciones. Veamos que, sin embargo, la vela, evidentemente, cerró mucho más abajo, cerró en 16,68 y actualmente cotiza en 7,49. Estamos hablando de una pérdida de casi el 55% frente a un beneficio que había obtenido en esos pues 9-10 días, que había obtenido del 338,52%. O sea, fijaos de lo que estamos hablando. Si nos fijamos en el cierre de la vela, obviamente, ¿vale? Tampoco se trata de detectar el punto máximo en este sentido o el punto mínimo que lo marca el extremo de la cola de la vela, sino dónde cerró esa vela, ¿vale? Aquí estábamos hablando de un 285,02% de revalorización, es decir, quien hubiera invertido en este periodo, ¿vale? Por ejemplo, una cifra estándar, una cifra random de 100 títulos, ¿verdad? Que no es gran cosa, 100 títulos a ese precio habrían sido, pues eso, 432 euros, en este caso el valor en euros, en dólares habría sido un poquito más por el tipo de cambio. En ese momento habría ganado, fijaos, el valor en euros habría sido de 1.090,15 euros, ¿verdad? E incluso aquellos que hubieran abierto una posición en corto tras esa caída severa, tras ese recorte, fijaos aquí, una posición de venta con el CFD sobre el título, pues lo que habría obtenido es un 55% de revalorización, que algo más de 800 euros, con lo cual no estamos hablando de ninguna tontería, no es poco de pavo. Algo similar sucedía con la siguiente compañía, con Moderna y INC. Vamos a ver qué pasaba a cierre el día 28, ¿verdad? Vamos a verlo por aquí. Bueno, a día 28, fijaos dónde estábamos cotizando, fijaos en qué barrera nos movíamos, ¿verdad? Estábamos aproximadamente, la última vez la cerró en 26 euros. Aquí, evidentemente, el cambio fue un poco menos severo. Llegamos digamos, a observar cotas de 29,53. Aquí es verdad que estamos hablando de una revalorización mucho más neutra, mucho más tranquila. Esto al menos desde el día 28. Si nos fijamos en los valores más bajos que teníamos el día 24, solo 4 días antes del cierre de mes, del cierre bursátil de mes, partíamos del valor de 18,74. Llegamos a, fijaos aquí el extremo superior de la vela, nos indica que habíamos llegado incluso a rozar los 36 dólares de cotización.
lo cual suponía una revalorización del casi el 92%. Y desde el momento en que se produce el cierre de la vela, que ya se producía muy por debajo, en 32,40, hasta el precio actual, fijaos aquí, estamos hablando de una caída del 32%, que evidentemente con una operación en corto con el CFD nos habría arrojado un beneficio, fijaos ahí, de más o menos 900, ahí un poquito más arriba, de 920 euros. ¿Vale? Y también, pues otras compañías, en este caso, otra farmacéutica como Novavax, ¿verdad? Que también ha seguido un patrón bastante similar. Fijaos desde los valores más reducidos, más bajos, la última semana de cotización, el día 24, el día 25, fijaos aquí los precios que teníamos, ¿verdad? Unos precios más en línea con lo que observábamos en últimas sesiones de cotización desde principios de año. Y sin embargo, a partir del 25, fijaos aquí en esta vela que la teníamos en pues algo menos de 8 dólares, 7,98. Fijaos hasta qué extremo llegamos con, fijaos aquí el extremo superior de la vela que llega a los 17,50, estaríamos hablando de una revalorización del 119,13. Obviamente, si nos fijamos en el cierre de la vela, no en los puntos máximos o mínimos que se llegaron a alcanzar, ¿de acuerdo? Si nos fijamos en el extremo de la vela, teníamos una revalorización del 106,20%, lo que se traduce para una compra de 100 títulos en 740 euros de beneficio. Desde este 28 de febrero, que también, al igual que sus análogas, en este caso del sector farmacéutico, experimentó un recorte severo hasta la fecha actual, ¿de acuerdo? Hasta sus 10,70 actuales. Lo que se registra, sin embargo, es una pérdida de muy cerca del 35%, que en este caso también con la operativa en corto, pues hombre, se nos habría transformado para esa operativa en corto de 100 títulos en un beneficio de pues 505,28. Obviamente, teniendo la cuestión de apalancamiento 1 a 5, ¿verdad? Que eso es una cosa que no había comentado. Teniendo el apalancamiento 1 a 5, evidentemente sabéis que si aquí estamos trabajando con el producto al contado, ese beneficio obtenido lo tendríamos que dividir por 5. ¿Por qué? Porque el apalancamiento lo que hace es que podamos acceder al valor de esos 100 títulos con 5 veces con un valor 5 veces inferior a lo que nos costarían los títulos. Es decir, si los compramos aquí a 7,98 y compramos 100 títulos, serían 798. Pero obviamente apalancados serían 7,98 dólares entre 5. Esto es lo que nos requeriría la plataforma, 159,6, ¿de acuerdo? La quinta parte. Con lo cual, evidentemente, nuestro beneficio, que se calcula sobre nuestro margen, no sobre el balance, sobre nuestro margen, no sobre lo que nos cuesta el valor de los títulos, en contado coincide. El margen es exactamente lo que nos pide el valor de los títulos, ¿de acuerdo? El valor del paquete de acciones. Pero en el caso del CFD ya hemos visto que serían 156 aproximadamente, con lo cual sobre nuestro margen ese beneficio sería pues 5 veces inferior. Aún así, habríamos registrado beneficio. Y otras compañías, para ir un poco finalizando, en las que por muy incluso absurdo que os pudiera llegar a parecer, también se han detectado cambios razonables, pues pueden ser Amazon, por ejemplo, fijaos en la cotización en diario, ya no en gráfico horario, sino en diario, fijaos esas caídas abruptas que ha registrado, ¿verdad? Desde, pues fijaos aquí, desde el 19 de febrero, fijaos aquí, donde alcanzaba su máximo local desde que empezó el año, aproximadamente, o uno de sus máximos locales, en 2.170 dólares, 2.171 casi. Fijaos la caída que ha experimentado de casi un 15%, es decir, hasta los 1.850 dólares actuales, que es en los que nos estamos moviendo. Fijaos en qué se habría traducido esa caída en una operación en corto con CFDs, ¿verdad? Y también, efectivamente, otras compañías como Netflix, que efectivamente Netflix, que se las han agenciado para, dentro de lo que cabe, no notar en demasía este movimiento violento, estos movimientos bruscos de bolsa. Fijaos de las cotizaciones desde el pasado 18 de febrero, que tan solo arrojan una pérdida del 8,25%, que viendo la que está cayendo, desde luego, es más que positivo, ¿de acuerdo? Y otras compañías como Google, de la cual forman parte otras a su vez como YouTube, etcétera, etcétera. Fijaos también que ha experimentado ahí una corrección ciertamente severa. Fijaos desde el pasado 18 de febrero, en el que nos movíamos en unas cotas de casi 1.120 dólares por acción, hasta los 1.237 actuales. Estamos hablando de una caída del 18,45%, que una vez más, viendo la que está cayendo, pues desde luego no es moco de pavo. Esto en renta variable, desde luego, son alternativas muy interesantes a lo que ya efectivamente, pues en índices, como hemos visto
índices europeos tras la recuperación o en materias primas energéticas o incluso en metales preciosos, podríamos sumar como oportunidades razonables de inversión, como valores ciertamente o relativamente más estables, al margen de las últimas compañías más de tinte o sesgo tecnológico que hemos visto, sobre todo centrándonos en farmacéuticas y compañías en este sentido que ya sabéis que además son discrecionales, es decir, que frente a estas convulsiones de mercado sufren menos. Evidentemente, no es que no sufran, pero sufren bastante menos, ¿de acuerdo? Se ven menos influenciadas por este tipo de eventos, y en este evento en concreto de carácter sanitario, ¿verdad? Pues con razón de más para que en este sentido se vean altamente beneficiadas. Pues esto ha sido todo. Una vez más, compañeros y compañeras, gracias por conectaros, gracias por participar de nuevo con vuestras cuestiones, vuestras consultas en este seminario de Valores Refugio, cómo y dónde localizarlos. Mi nombre es Miguel Momovela, analista de XTB, y esto ha sido otro seminario más de actualidad, que no el último, por supuesto, de todos aquellos que nos quedan por delante y en los que os vamos a acompañar. Mañana recordad conectaros a partir de las 9:30 para el seminario de Darío García, ese mago de las finanzas, y también el próximo jueves a partir de las 5 también tendréis a otro crack de los mercados, otro fenómeno, otra eminencia de las materias primas y del mundo Forex, que es Daniel García, con otro seminario de calidad que nos explicará esa magnífica técnica del gato muerto. Veremos a qué se refiere con esta expresión, ¿no? Con esta inquietante expresión. Yo soy Miguel Movela, analista de XTB, y esto ha sido Valores Refugio, cómo y dónde localizarlos. Gracias a todos y a todas por conectaros y nos vemos la semana que viene.